parece? Sí, mejor. A ver, Parece bien. ¿quién levanta la mano para leer? Yo. Vas. ¿Del 23 al 29? Sí. Sí, Adriana. El Señor entró personalmente en la ciudad, acompañado por parientes mayores, brahmanas inválidos y las esposas de estos, todos ellos, ofreciendo bendiciones y cantando las glorias de él. Otros también alababan las glorias del Señor. Cuando el Señor Krishna pasó por los caminos públicos, todas las damas de las familias respetables de Dwaraka subieron a las azoteas de sus palacios tan solo para poder mirar al Señor. Ellas consideraban que ese era el más grande de los festivales. Los habitantes de Dwaraka acostumbraban mirar regularmente a la fuente de toda belleza, el infalible Señor, mas aún así nunca se saciaban. El pecho del Señor es la morada de la diosa de la fortuna. Su cara, cual luna, es el recipiente del que beben los ojos que anhelan todo lo hermoso. Sus brazos son los lugares de reposo de los semidioses administradores, y sus pies de loto son el refugio de los devotos puros que nunca hablan ni cantan acerca nada más que no sea de su señoría. Mientras el Señor desfilaba por el camino público de Dwaraka, una sombrilla blanca le protegía la cabeza de los rayos del sol. Blancos abanicos chamara se movían en semicírculos y lluvias de flores caían sobre el camino. Su ropa amarilla y sus guirnaldas de flores hacían ver como si una nube oscura estuviera rodeada simultáneamente por el sol, la luna, el relámpago y el arco iris. Después de que el Señor entró en la casa de su padre, las madres presentes lo abrazaron, y él les ofreció sus reverencias poniendo la cabeza a los pies de ellas. Las madres estaban encabezadas por Devaki, su verdadera madre. Las madres, después de abrazar a su hijo, lo sentaron en su regazo. Debido al afecto puro, comenzó a emanar leche de sus pechos. Ellas estaban rebosantes de alegría y las lágrimas de sus ojos mojaron al Señor. Ay, qué bonitos versos. Qué bonitos versos. ¿Qué es lo primero que piensan? ¿O de qué te gustaría o de qué les gustaría hablar respecto a estos versos? ¿Qué es lo que más les llama la atención? ¿Quieres que vaya a alguno de los significados, Rivas? ¿Ves que cualquiera sería bueno? Porque hay unos que nos orientarían más hacia la cuestión social del Varna Ashram y otros que nos orientarían más. Pero... A ver, voy a ir al primer significado, que es un significado cortito. Igual, si quieres, yo lo leo. Vale. Dice, los brahmanas de la sociedad nunca estaban interesados en acumular dinero. Bueno, al primero leo nuevamente el verso. Dice, luego, el Señor entró personalmente en la ciudad, acompañado por parientes mayores, brahmanas inválidos y las esposas de estos, todos ellos ofreciendo bendiciones y cantando las glorias de él. Otros también alababan las glorias del Señor. Los brahmanas de la sociedad nunca estaban interesados en acumular dinero para una vida futura de retiro. Cuando se volvían viejos e inválidos, solían acudir a las asambleas de los reyes y, acompañados por sus esposas, se dedicaban a alabar los gloriosos actos realizados por los monarcas, lo cual bastaba para que se les proveyera de todo lo necesario en la vida. Esos brahmanas no eran, por así decirlo, aduladores de los reyes, sino que de hecho a los reyes se les glorificaba por sus acciones, y dichos brahmanas de un modo sincero y digno los animaban aún más en la ejecución de actos piadosos. El Señor Sri Krishna es merecedor de todas las glorias, y tanto los brahmanas que oraban como los demás se glorificaban a ellos mismos al cantar las glorias del Señor. Sí. Bien. Fíjense que
toda esta meditación, porque estos versos son como una meditación realmente para visualizar cómo es Krishna en su morada, ¿no? Donde él vive, y para construir una deidad interna, una deidad adorable. De hecho, no es construir, sino comprender, captar una deidad adorable que son los pasatiempos, la forma en la que Dios actúa con sus devotos, la forma en la que sus devotos se comportan en presencia de Krishna. Y es muy, muy adorable, muy interesante también ver los contrastes, ¿no? El día de ayer hablábamos en el verso siguiente, del 24, que habla de todas las damas de las familias respetables, ¿no? Y se me hace un contraste interesante también de las prostitutas que se hablaba ayer, ¿recuerdan? Pues sí, las prostitutas, ahora los brahmanas, las damas respetables, son diferentes personalidades. Por ejemplo, sí, en relación a los brahmanas, me estaba acordando que, bueno, en el occidente, por ejemplo, la gente que son mendicantes no son muy apreciados, ¿no? Incluso son como rechazados, son como no bien vistos. Igual es como las prostitutas, o sea, también no son precisamente de la gente la que uno se quiere encontrar en la calle, ¿no? Sí, como que los ignoramos, si acaso les damos una moneda o algo, ¿no? Pero en esa cultura los brahmanas son muy respetados, ¿no? Los brahmanas no son vistos como vagos, ¿no? Como indigentes, sino son vistos como seres respetables. Entonces, aquí hablamos tanto, ya sea las prostitutas, ya sea los mendicantes o las familias de sociedad, si no son conscientes de Krishna, no se pueden equiparar a las personas que son devotas de Dios, ¿no? O sea, esto quería como decir un poquito. Sí, a ver. Quiero compartirles igual un poquito es muy interesante todo lo del Varna Ashram, que es esa organización que Krishna determina para que una sociedad sea próspera. A veces los devotos normalmente hablamos de que Varna Ashram solamente existía en aquellos tiempos, pero yo quisiera aclarar que realmente es un sistema que es la forma en la que prosperan las sociedades, ¿verdad? Y dependiendo de cómo se lleve a cabo ese sistema, prosperan en un sentido o en varios sentidos, ¿no? Por ejemplo, creo que ya lo he mencionado, pero en esta sociedad en la que vivimos, en la ciudad en la que vivimos cada uno de nosotros, que somos de diferentes partes, estamos de Ciudad de México, de Aguascalientes, de diferentes partes, no es posible que las ciudades se desarrollen a tal nivel si no hay Varna y Ashram. Es algo que existe eternamente. De hecho, Krishna cuando habla de Varna en el Bhagavad Gita, también lo menciona que es como algo constante, ¿no? Dice Krishna en el Bhagavad Gita que yo creé estas 4 divisiones laborales, ¿no? 4 varnas, y es algo que es constante. O sea, no hay forma de que una sociedad prospere si no hay una claridad en las divisiones laborales y en los estados civiles, una práctica adecuada de los estados civiles. Y eso es muy interesante porque, de alguna manera, si bien algo así como esto lo vemos a los brahmanas como, bueno, en esta época los brahmanas eran muy respetados, ¿no? Pero en esta era actual, que está basada en la productividad, una persona que deja de producir es poco respetada si no juntó su propia fortuna, ¿no? ¿Cómo dicen ¿cómo se llama eso? Bueno, tu afore, tu pensión,
¿verdad? La gente que no tiene su pensión, que no logró acumular una fortuna para su sustento, por lo general ya es así como que mal visto, ¿no? Bueno, es que ya es parásitos, gente que están absorbiendo de los contribuyentes, gente que no se les ve como que realmente hayan aportado a la sociedad, ¿no? Y de alguna manera eso le resta virtud a nuestra sociedad, pero aún así, ¿verdad? No es posible que la sociedad haya llegado hasta este punto si no es que hubo una organización de Varna y Ashram, técnicamente hablando, ¿no? Ya sea con más Dharma o menos Dharma, lo que podemos decir es que, bueno, el Dharma es lo que hace falta, ¿no? O sea, cuando hay menos Dharma, hay más personas que están abusando, que es el problema que tenemos ahora, ¿no? O sea, la gente buena, la gente que es virtuosa, tiene que estar contribuyendo muchísimo, dar más y más y más, para que la gente viciosa, la gente abusiva, pueda estar parasitando el sistema. Pero de alguna manera, el Varna y Ashram están presentes siempre, ya sea de forma virtuosa o de forma desvirtuada, ¿no? Y es algo que Krishna crea. Y es difícil creerlo, pero realmente a veces podemos ver que cómo es posible que haya llegado tan lejos esta sociedad a nivel material, ¿no? Pero es precisamente por eso, porque de alguna manera de forma desvirtuada, todo el mundo se acomodó en un varna, y de una u otra manera también el ashram está presente, ¿no? Digo, todavía se aprecia la fidelidad, se aprecia la virtud, se aprecia el respeto, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Se aprecia mucho el respeto entre, entre las parejas, ¿no? Aunque en ocasiones no se ejercite de forma adecuada, ¿no? Que es, por ejemplo, todo lo que el feminismo está luchando es por eso, por una igualdad, ¿no? Que haya respeto en ese equipo que se hace, que es la célula familiar, que es la primera célula de una sociedad, ¿sí? Bueno, yo diré que la segunda, porque la primera es uno mismo, ¿no? Si uno no es funcional, si uno como individuo no es una célula funcional, no aporta realmente virtud a la sociedad, la familia tampoco puede aportar mucho, ¿no? También la familia se convierte en una especie de parásito. Me acordé de la película de Parásitos, no sé si recuerdan. Sí, quien ya la vio. No. No recuerdo haberla visto. Estaba pensando en relación a esto que comentas. Bueno, no sé si... Bueno, sí tiene relación el Varna, el Dharma y la ofrenda. O sea, porque estaba leyendo en el texto en el texto 2, en el significado, creo que se habla bastante acerca de la parte, o sea, habíamos hablado en el capítulo pasado de los 9 procesos del servicio devocional, y uno de esos procesos es la adoración. Entonces, en estos textos se habla mucho de adoración, de cómo reverencian, de cómo le ofrendan, le dan flores, le dan comida, le dan muchas cosas a Dios. Los brahmanas, las damas, toda la sociedad le está haciendo una gran bienvenida, ¿no? Una gran recepción. Entonces, aquí en este texto es que algo que para nosotros los occidentales a lo mejor no es tan visto, ¿no? Como tan, digamos, sí, por ejemplo, si vamos a la iglesia católica, de repente vamos no sé, hay días especiales en los que la gente lleva ofrendas, ¿no? Lleva, por ejemplo, no sé, el Domingo de Ramos, me parece, llevan flores o hacen ciertas rituales como para pedir beneficios, ¿no? Como aquí en México luego es así de que vamos de rodillas a la villa, ¿no? Para agradecerle a Dios por un beneficio que nos dio, ¿no? De que se salvó mi hijo, o de que el esposo dejó de tomar, o no sé, cosas así. Pero en esta filosofía se acostumbra la ofrenda ya como parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, aquí en este texto está muy lindo porque explica mucho de eso. Dice, poder mirar al Señor es motivo sin duda de una gran ocasión festiva, tal como lo consideraban las damas metropolitanas de Dwarka.
Eso todavía lo siguen las damas devotas de la India, especialmente durante los días de las ceremonias Yulan y Janmashtami. Janmashtami es el cumpleaños de Krishna y Yulan Yatra es un festival donde se celebra uno de los pasatiempos donde está muy personales de Krishna con Radha, si no me equivoco, y están como en un columpio. Entonces se acostumbra a poner a las deidades de Radha y Krishna en un columpio y la gente los mece. Son como ceremonias muy lindas, muy dulces, de mucha melosidad. Y dice, las damas de la India aún se aglomeran en grandes números en el templo del Señor, en donde se adora su eterna forma trascendental. La forma trascendental del Señor que se instala en un templo no es diferente del propio Señor. Sí, recordemos que algo que estamos mencionando constantemente es que estamos relacionándonos con Krishna en su forma personal. Entonces, una de estas formas de aprender o de identificar, que nuestros sentidos identifiquen que es una forma personal, es a través de la forma Archa Vigraha. Aquí dice, dicha forma recibe el nombre de Archa Vigraha o encarnación de Archa, que es esta forma personal, es la forma de la deidad, como ponemos a veces en el video de Govinda al principio. Ahí vemos muchas imágenes de Krishna, y esta es precisamente la forma Archa Vigraha, que nos permite a través de nuestros sentidos ver las formas, los colores, su ropa, sus ojos, su cabello, sus pies, ¿no? Y podemos tener esa meditación en contemplación de Krishna, de cómo es Krishna, ¿no? Y el Señor la manifiesta por medio de su potencia interna, tan solo para facilitar el servicio devocional de sus innumerables devotos que están en el mundo material. También quería decir que en este sentido la forma de Krishna no es una forma caprichosa que a alguien se le ocurrió que así era, sino que hay toda una análisis de cómo era la forma de Krishna cuando estuvo aquí en este mundo, ¿no? Es esa forma que aparentemente es material, pero nunca es material, siempre es espiritual. Y dice, él adopta el Archa Vigraha, que aparentemente está hecho de elementos materiales tales como tierra, madera y piedra, pero en realidad no hay contaminación material alguna. Como el Señor es Kaivalya, uno solo, no hay materia en él. El Todopoderoso Señor es incomparable y en consecuencia puede aparecer en cualquier forma sin que la contamine el concepto material. Esto es lo que les decía, que siempre es forma espiritual, aunque lo veamos de un material, mármol o oro o bronce o no sé, su forma siempre es espiritual. Dice, luego las festividades que se realizan en el templo del Señor, tal como se observan generalmente, son como los festivales que se celebraban hace unos 5,000 años, durante los días en que se manifestó el Señor de Dwarka. Los acharyas autorizados que conocen la ciencia a la perfección erigen estos templos del Señor bajo principios regulativos, tan solo para brindarle facilidades al hombre común, pero personas poco inteligentes, sin estar versadas en la ciencia, cometen el error de tomar este gran esfuerzo por idolatría y meten las narices en aquello a lo que no tienen acceso. Por lo tanto, las damas u hombres que solo para mirar la forma trascendental observan los festivales que se realizan en los templos del Señor son 1000 veces más gloriosos que los que no creen en la forma trascendental del Señor. Aquí, por ejemplo, en las religiones cristianas se dice que no adorarás falsos ídolos, y a veces eso como que nos impide el acceso a la conciencia de Krishna, en el sentido de que pensamos que estamos adorando falsos ídolos, pero en realidad falsos ídolos se refiere a formas que no tienen que ver para nada con Dios, ¿no? Sino que más bien son formas que
que en su momento nos acercan más a la glorificación de los sentidos, no tanto al acercamiento de Krishna. Eso es como yo lo que entiendo. Si tú me puedes corregir, me corriges, porque estas cosas a mí me parecen muy importantes, también en la posición en la que estemos, ya sea que seamos brahmacharis o grijastas, bueno, solteros, casados, o maestros, o brahmanas, o que seamos obreros, o que seamos organizadores, administradores, o comerciantes, o lo que sea que seamos. La ofrenda, la gratitud, digamos que la ofrenda es una forma de expresar nuestra gratitud a Dios y es una oportunidad para relacionarnos con Él. Y entonces esta forma en realidad es muy benéfica para nuestros sentidos porque estamos dándole una dirección a nuestros ojos, a nuestra boca cuando le cantamos, a nuestros oídos cuando escuchamos, los aromas cuando les ofrecemos flores o inciensos, no sé, todos nuestros sentidos están involucrados en estas ofrendas y aquellos que construyen espacios donde la gente se reúne a glorificar al Señor o no sé, o que salen a hablar de Dios a todos lados, ¿no? Ahora aquí en el occidente lo estamos haciendo así por el Zoom, o lo estamos haciendo, a lo mejor vamos a la oficina o a la escuela y hablamos de Dios. Entonces, todo eso nos está permitiendo ocupar nuestros sentidos al servicio de Dios, glorificarlo, honrarlo, relacionarnos con Él. Entonces, no es falsa idolatría, sino que es el tener el mejor de los seres presentes siempre en nuestras vidas. Esto quería traer a colación de lo del Dharma. Sí, excelente. Digo, creo que es muy, muy importante para nosotros, ¿no? Que vivimos aquí en este lado del mundo, que se toma que somos, bueno, iconoclastas, ¿no? Como sea que siempre se está tachando cualquier forma conceptualizada como algo que no es Dios, ¿no? Que ese es también que no es ni bueno ni malo en el aspecto de que, bueno, Dios también es impersonal en el sentido de que su refulgencia, no todo el mundo la puede ver, ¿no? Pero el conocimiento que Krishna nos da de sí mismo en el Bhagavad Gita es muy, muy especial, ¿no? Cuando él dice que él está cubierto por su energía interna, de tal manera que no todo el mundo lo puede percibir. Pero de alguna manera con los Vedas podemos entender un poquito más que realmente lo más hermoso que existe es Krishna. Lo más poderoso que existe es Krishna. Lo más, todas las opulencias que podamos desear, ¿no? Belleza, fama, fuerza. Lo más sabio, lo más atractivo en conocimiento es Krishna. Y su forma es exactamente plena en todo aspecto. Y ese verso nos habla mucho de eso, ¿no? De que no hay diferencia, aunque pareciera material, si realmente está vinculada y si realmente está, incluso, ¿no? De hecho, ahorita me acordé de unos versos del Bhagavad Gita, es el 7:20 y 7:21, donde Krishna explica un poquito eso, ¿no? Que dice, yo, yam, yam, tanum bhakta. Voy a tratar de recordar el sánscrito para acordarme el español. Dice, y quien quiera adorar a cualquier deva, a cualquier semidios, a cualquier forma, tanum bhakta, y hacerlo con una fe firme, a él yo le entrego esa fe firme. O sea, yo soy quien le entrega esa fe firme y esa persona se dedica a adorar a esa forma, incluso si es un semidios, y obtiene resultados, pero Krishna dice, pero al final en realidad quien entrega esos resultados soy únicamente yo, dice Krishna, ¿no? Soy yo quien entrega eso. Pues de alguna manera la conciencia de Krishna o la cultura que encontramos en los Vedas, teológica, ontológica, devocional o científica, es extremadamente exquisita en el aspecto de que contempla toda esta parte y no nos deja simplemente a la violencia, ¿no? Porque, por ejemplo,
cuánta violencia no se ha generado por esas tradiciones religiosas que están en contra de los iconoclastas, ¿no? Cuántos templos no han destruido los musulmanes, los mismos cristianos, ¿no? De personas de que no, es que aquí están mal, están adorando al demonio, están adorando, y matan gente, han destruido muchas culturas, mucho conocimiento, incluso, ¿no? Cuántos libros no quemaron los musulmanes de sabiduría antigua por esa idea, ¿cómo se puede decir? Mocha. Es una idea mocha, no se me ocurre ahorita otra palabra. Pues sí, mal comprendida, ¿no? Sí, incompleta, básicamente incompleta. O sin conocimiento completo también, sin el conocimiento adecuado, porque las tradiciones enseñan también en un tiempo, lugar y circunstancia algo que le funciona a alguien. Eso es lo que, y que posteriormente, aunque ya no funcione, quieren que se siga haciendo de esa manera. Si lo que ocurrió con Moisés, o lo que ocurrió con Alá, o lo que ocurrió, o sea, en cada una de las religiones, lo fueran adaptando a las siguientes generaciones, entonces las tradiciones tendrían una situación positiva, pero es como tú dices, Rivas, o sea, definitivamente lo queremos adaptar de acuerdo a aquella época, y entonces, como aparecen nuevas filosofías, el Señor siempre aparecen otras almas que necesitan otro tipo de filosofía, y obviamente eso es atacado, ¿verdad? ¿Qué pensaban de toda la filosofía Hare Krishna? No, esa es una secta que se dedica a tomar a jóvenes y lavarles el cerebro, y sí, exactamente. Realmente lavamos el cerebro para que la gente se dé cuenta de que hay una manera diferente de adorar al Señor Supremo. No es exactamente como las tradiciones anteriores, porque cuando se toman las tradiciones que a uno no le agradan, entonces uno no puede entender cómo me puedo acercar a Dios. Entonces la gente se hace atea porque, o sea, ¿de dónde agarro yo esto? Si a mí no me gusta esa manera de que piensan que Dios existe, entonces Dios no existe. Es lo que han hecho las tradiciones, llegar a formar, bueno, una parte, porque hay tantas situaciones que se forman, ¿verdad?, para crear el ateísmo, o para crear que las personas no se acerquen a Dios, a pesar de que muchas de ellas creen en Dios, pero creen en su manera personal. Entonces las tradiciones sí tienen mucho que ver con todo esto. En uno de los versos que se está hablando ahorita, creo que es el 28, ahí también está hablando de la tradición de cómo llegó Krishna y abrazó a sus padres, y menciona también ahí cómo Vasudeva tenía 18 casas ahí en Dwarka con sus 18 esposas, y entonces todas las esposas también recibieron a Krishna, y esa es una tradición. A ver, si nosotros hiciéramos eso en este momento, no, eso no funciona. La gente se siente agredida. ¿Cómo que tiene tantas esposas? ¿Por qué? Porque no funciona en este momento que alguien tenga tantas esposas si no estamos en esa plataforma. Tenemos que tener una plataforma adecuada en las tradiciones para llevarlas a cabo de una manera adecuada. Entonces las tradiciones definitivamente no están colocadas en su posición beneficiosa, siempre traen una carga emocional bastante negativa y traen muchísimos problemas. Cada vez que investigo alguna cosa de educación, de cultura, de parejas, de lo que sea, las tradiciones familiares tienen una carga negativa en cada persona. Bueno, nada más quería mencionar, ya me fui muy lejos. Muchas gracias. Krishna puede hacer lo que él quiera, él puede tener cuantas esposas quiera, cuando quiera, pero él es especial. Los demás tenemos que ser más restringidos. Sí, porque además no podríamos hacer lo que él hace. Él lo hace porque él es él. A ver, dale. Fíjense que también depende mucho, es muy interesante porque Krishna, en realidad, dependiendo lo que quiere enseñar, toma ciertas tradiciones y ciertas tradiciones no. El ejemplo es Ramachandra, ¿no? Por ejemplo, también Ramachandra, el papá de Ram, pues tenía varias esposas, pero Ram hizo el voto de una sola esposa, ¿no? ¿Sí? Y tenía un objetivo. Sí. Krishna, miles de años después, vino como Krishna y no se quedó con una sola esposa, tuvo 16,000 esposas, ¿no?
¿no? Entonces es muy interesante cómo Krishna, de alguna manera, dependiendo en el lugar, en el momento en el que aparece, toma ciertas tradiciones familiares o culturales o sociales, ¿no? Convenciones sociales, y las ejecuta de la mejor manera posible, de una manera ejemplar, pero no quiere decir que eso vaya a funcionar en otro lado, ¿no? O sea, a nosotros ahorita en esta época, por ejemplo, el ejemplo de Ram, que es mucho más antiguo que el de Krishna, es más relevante para nuestra sociedad, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Y cabe, bueno, y entender esa parte de que Krishna no, pues digo, no es que rechaza plenamente todas las tradiciones, digo, más bien No, realmente él abraza ciertas tradiciones que son útiles para el momento, para ayudar a la gente y que la gente se siente cómoda con ella. Es que hay claro. aspectos de las tradiciones que son, que corresponden a la religión eterna, pero hay aspectos de las tradiciones que no corresponden a la tradición eterna. Entonces, digo, a la religión eterna. Entonces, por ejemplo, este Prem nos daba el ejemplo de los musulmanes que cantan hay una corriente de los musulmanes que cantan sus mantras, no recuerdo cuál es el mantra, Alay, Jalak, no sé qué, pero lo cantan con una manera de decir, Dios es solo mi Dios, y es como una forma guerrera, como tu Dios no existe y solo mi Dios existe, ¿no? Y hay otra corriente que son los sufis, que cantan exactamente el mismo mantra, pero lo cantan en un modo muy amoroso y muy incluyente. Entonces es el mismo mantra con diferente intención, conectando a la gente en una diferente manera o desconectándola, ¿no? Entonces, y mismo el mantra Hare Krishna, en las afirmaciones, habla mucho de la intención con la que tú estás cantando el mantra, porque si realmente estás cantando el mantra desde tu corazón con la intención de conectar con Krishna, o lo estás cantando mecánicamente, olvidándote de él, y estás pensando, ay, al rato voy a ir a vengarme de esa persona que me hizo daño ayer, o no sé, pensando en cualquier cosa. Entonces, la intención también conecta o desconecta del proceso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo que mencionaba ahorita mi madre de por ejemplo, o sea, ¿cómo se vería ahorita cómo sería, qué tan aceptable sería que uno vaya con los padres y se postre a los pies, ¿no? O sea, ya no, realmente son cosas que en este momento no serían útiles, no se Se ven aceptarían, raras. se ven raras, ¿no? Sin embargo, cuando lo leemos así en los libros, uno puede percibir que es muy maravilloso, ¿no? O sea, cómo es que Krishna, en ese momento de la historia, seguía las reglas sociales, porque no es que era algo que él hizo especialmente y que lo hacía así, sino realmente era la tradición, ¿no? Es como cuando, me acuerdo aquí en México hace tiempo, que los hijos se acostumbraban a besar la mano del padre y la mano de la madre, ¿no? Antes de irse, ¿no? O sea, eran tradiciones así. En ese momento de la historia, los hijos así se comportaban con los padres, ¿no? Y en India todavía se utiliza, en ciertas partes de India, ¿no? O sea, de realmente llegar y postrarse a los pies del padre y de la madre, incluso de la madrastra, ¿no? Y Krishna sí lo hacía. Y es maravilloso ver cómo Krishna sigue él instruye y es el ejemplo perfecto de esas instrucciones, ¿no? O sea, el Bhagavad Gita, todo eso él dice, incluso los ignorantes, ¿no? Actúan de acuerdo a la naturaleza que rige en ese momento, incluso los de conocimiento, ¿no? Sadrisham Chestate Swasya Prakriti. Y es muy interesante porque Krishna realmente no, aunque siempre va a haber gente, ¿no?, que va a criticar eso, ¿no? O sea, de alguna manera Krishna siempre es criticado porque era promiscuo, que tenía amantes con las gopis y que un montón de cosas. Sin embargo, al mismo tiempo él era el caballero perfecto, ¿no? El caballero perfecto en todo aspecto. Sí, así me decía un amigo
decía, no, es que Krishna era un promiscuo, dice, yo voy a ser así como él, voy a tener muchas mujeres. Le digo, sí, pero a cada una darles un palacio y tenlas satisfechas, completamente satisfechas al mismo tiempo. Le digo, si no puedes, a veces no puedes ni con una. No, no se puede. Sí, qué esperanzas, ¿no? Hacemos bolas, a veces no entendemos, no comprendemos, no ¿Cómo, apreciamos ni siquiera una. Srivas, cómo Dime, ustedes no pueden? ¡Qué barbaridad! ¿no, verdad? A Oye, ver, pásanos a tu esposa. Le espérense, estoy aquí preguntamos. solo diciéndolo. Yo ahorita volteé antes de decirlo, no se crean, ¿eh? Te voy a volver a decir, ¿ya lavaste los platos? Ahorita voy, estoy primero escuchando la clase y ahorita bajo a hacer mis deberes. Hare Krishna, buenos días. Gracias, Flash. Sí, realmente es un tema muy interesante porque la gente siempre quiere imitar a Krishna, de alguna manera, ¿no? Y lo quiere imitar, no lo quieren imitar en las cuestiones, por ejemplo, esas, ¿no? De que se postraba a los pies de su papá, que se postraba a los pies de su madrastra. No, lo quieren imitar en las cosas que Disfrute, aparentemente son más placeres. placenteras sensorialmente, ¿no? Como, sí, él robaba, él tenía esposas, muchas esposas, y aparte de muchas esposas tenía muchas amantes, ¿no? Dices, pero espérate, eso realmente no es no te conviene hacer eso. Pero es que las consecuencias para Krishna no son las mismas consecuencias que para nosotros. Para nosotros nos genera todo eso, esa necesidad de satisfacer nuestros deseos de placer inmediato, siempre nos van a tener consecuencias que no queremos en realidad. O sea, te comes el pastel y al rato ya estás, no, ¿por qué me lo comí? No, o sea, todo te causa una consecuencia negativa en función al exceso de placer que pudieras llegar a tener, ¿no? Ayer estaban preguntando a alguien en Perdón, es buscar el exceso de las complacencias de nuestros sentidos y de alguna manera también estamos aquí en este mundo. Por eso estamos en este momento, porque nosotros decidimos como almas buscar esa complacencia. Es correcto, ¿no? Sí, de cierta forma sí, claro que sí, Mano Mohan. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, estamos aquí por una propensión. Bueno, es complejo, pero en última instancia, a lo mejor no venimos por eso, venimos por la idea de querer experimentar el señorío, ¿no? Provisionalmente, pero se nos advierte, ¿no? Cuidado con la complacencia de los sentidos, porque una vez que los sentidos empiezan a controlarte a ti, ¿no? Te desvaneces. De hecho, Krishna lo repite en muchos versos del Bhagavad Gita, que uno no debe de quedar bajo el control, bajo el gusto y disgusto de los sentidos, ¿no? Porque se vuelven un obstáculo para poder salir, ¿no? O sea, realmente ese es el problema. El problema que tenemos es el que ya no estamos bajo el control, ¿no? No tenemos el control de los sentidos, sino más bien los sentidos nos controlan a nosotros, toman el control, y entonces el ser se desvanece. De hecho, Krishna utiliza mucho esa palabra de pranashati, ¿no? El ser se desvanece, se degrada, se pierde, ¿no? Nos perdemos. Y es muy difícil encontrarse, ¿no? Que todo mundo, muchas personas mencionan a veces, ¿no? ¿Realmente nos conocemos? ¿Sabes tú quién eres realmente? ¿No? ¿Realmente soy este cuerpo, esta mente? ¿Realmente soy todo esto que se supone que tengo en la vida? Todas estas etiquetas, ¿realmente soy hijo de estos padres? ¿Realmente soy? ¿No? Y los Vedas nos enseñan que nada de eso somos, ¿no? Estamos provisionalmente aquí. Entonces, y el primer problema que Krishna nos enseña en el Bhagavad Gita, que debemos de solucionar, es el no estar bajo el control de los sentidos, específicamente del gusto y disgusto particular de los sentidos, ¿no? Porque si uno está bajo el control de ellos, entonces realmente no tenemos control de nada, ¿no? Es cuando la gente termina diciendo, a mí me gusta fumar, ¿no?
sea, es el gusto de la lengua particularmente, y ellos se creen realmente que son la lengua y dicen, es que a mí me gusta fumar y prefiero, y yo me voy a morir fumando, ¿no? Y pasa eso precisamente, ¿no? O sea, si estamos controlados por los sentidos nos arrastran hacia los vicios, nos arrastran hacia la miseria, básicamente. Ayer estaba preguntando a alguien en un Facebook que si es lo mismo el placer que la felicidad. Yo entiendo que no, pero ¿cómo lo podemos diferenciar? ¿Cómo lo explicamos? El placer de la felicidad. ¿Cómo hacemos esa diferencia? Bueno, ¿cómo la harías tú? Bueno, yo quisiera comentar algo acerca de eso, porque obviamente el placer, la complacencia de los sentidos materiales siempre tiene un contexto de disfrute en la lengua, en cualquier parte. La felicidad, cuando uno siente realmente felicidad interna, estás en paz, estás tranquilo contigo mismo. Sientes algo interno dentro de ti que está de acuerdo con tu alma, con tu contexto espiritual verdadero, ¿verdad? Es la vida espiritual la que nos hace ser realmente, tener esa felicidad que nos da esa tranquilidad y esa paz interna. Y obviamente esa felicidad y esa paz lleva un poquito de austeridad. También cuando uno quiere satisfacer los deseos materiales, llevan algo de austeridad o mucha austeridad, porque mucha gente hace muchas austeridades para tener lo que tiene. Sin embargo, obviamente, no están satisfechos, quieren más, porque no he terminado de ser feliz. O sea, nunca llegan al punto de la verdadera felicidad. Entonces, obviamente, el hecho de la tranquilidad, la paz interna, se logra justamente cuando uno da algo a alguien que necesitaba esa persona y esa persona llevó un beneficio. Y entonces eso nos da paz a nosotros, nos da tranquilidad. Y normalmente yo observo esta parte, ¿verdad? De que siempre hay un contexto de austeridad para cualquiera de los dos tipos de felicidad. Sin embargo, una no da esa paz ni esa tranquilidad, ¿verdad? Nosotros nos sentimos felices cuando estamos hablando ahorita de Krishna y quisiéramos estar hablando todo el tiempo, pero en cuanto dejamos de hablar, dentro de nosotros se queda esa parte de Krishna y estamos repitiendo. Yo me quedo pensando siempre en lo de la clase, en lo que vimos, en lo que esto, y quedamos pensando en Krishna y nos da mucha tranquilidad. La gente se queda pensando en su felicidad material, tratando de pensar y de realizar la satisfacción por medio de cómo voy a lograr tener más dinero, cómo voy a lograr tener más vida sexual, cómo voy a lograr, y todo solamente son pequeñas chispas de felicidad que se desvanecen. El que tiene lujuria quiere tener más vida sexual y cuando termina, lo hacemos otra vez y otra vez y no le satisface. Entonces necesito otra persona, entonces cambiar. Siempre ese tipo de situaciones, ¿verdad? Es porque uno está buscando una felicidad material que no le da tranquilidad, pero la felicidad espiritual sí da paz. Específicamente, esa parte que realmente nos da la paz interna. Ya. Haribol, gracias. Y tal vez puede ser, bueno, aquí Nikki dice, yo entiendo que la felicidad no depende de complacer a los sentidos, es algo espiritual y no físico. En ese sentido yo estaba pensando que sí, la felicidad es algo muy permanente, mientras que el placer puede ser momentáneo. Pero incluso podemos llegar a sentir placer espiritual, ¿no? Como ahorita, bueno, yo siento mucho placer de estar aquí, ¿no? Siento placer espiritual también, pero este placer está más conectado a esa felicidad eterna, y a diferencia del placer que se provoca por satisfacer uno de nuestros sentidos, ¿no? Ya sea la lengua, ya sea la vista, ya sea la sexualidad, lo que sea, ¿no? Entonces sí, muchas gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante, Alejandro.
por ahí se decía, no sé si era Prabhupada, decía, ¿cómo puede haber en tu mente paz si en tu corazón hay guerra? Esos deseos de siempre, de odios y de todo que tenemos, nunca vas a tener paz. Entonces la paz es interna, ¿verdad? Y la felicidad debe salir de uno, no adquirirla por cosas materiales que no valen la pena, finalmente se quedan. Es lo que les quería comentar. Claro, pues sí, la felicidad en realidad es una característica, una cualidad del alma, no es como el placer que se busca externo, ¿no? Sí, de hecho, Krishna enseña en el Bhagavad Gita en el capítulo 2, los últimos versos, en versos 70-71. Eso que menciono, ¿no? O sea, la felicidad material es resultado de kama. Krishna usa la palabra kama, o Lujuria, normalmente se traduce como lujuria, o deseo. deseo mundano, ¿no? Y Krishna explica que los deseos siempre están entrando, ¿no? Pero debido a que son constantes, siempre hay nuevos deseos, nunca estamos en paz y realmente nunca experimentamos la felicidad. Sí, antes, a lo que mencionaba ahorita mi mamá, quisiera ahí agregar que es un proceso ordinal. Krishna enseña que no hay forma de conseguir la felicidad si primero no obtienes la paz. Y la paz la obtiene aquella persona que no es movida por los deseos mundanos, por los deseos terrenales, los deseos sensoriales, los deseos que nacen del contacto de los sentidos. De hecho, ahorita, más adelante en el Gita, también Krishna enseña en el capítulo 5, a ver si quieres revisarlos, es el Bhagavad Gita. Ajá. Sí, este es los últimos versos que estabas diciendo del capítulo 2. Esto es muy interesante porque Krishna menciona de la paz. Si quieres, regrésate un poquito más al verso 64 y el 65 y 66, creo que les van a gustar. Dice, pero una persona que está libre de todo apego y aversión y que es capaz de controlar los sentidos por medio de principios que regulan la libertad, puede conseguir toda la misericordia del Señor. Y la palabra que se utiliza ahí en sánscrito es prasad. Aquella persona que está libre de apego y aversión, que básicamente se refiere al gusto y disgusto de los sentidos, o el gusto y disgusto de gusto y aversión de los sentidos, y que controla sus sentidos. ¿Okay? Esa es una persona que puede alcanzar prasad, que mi maestro espiritual también lo traduce, Prabhupada lo traduce como la misericordia de Dios, y es muy relevante porque, bueno, comer prasad, nosotros comemos prasad, la misericordia de Dios, pero la palabra prasad también significa claridad, ¿no? Tener la claridad necesaria, una visión clara. Si quieres, el siguiente también léelo. Bueno, nada más tantito para las personas como Lourdes y algunas que no están muy familiarizadas con este concepto del prasad, es cuando tú tienes, bueno, en el Bhakti Yoga se hace una práctica que es lo que tú cocinas, lo ofrendas a Dios antes de probarlo, tú antes de comerlo, después de cocinar, lo ofrendas y después de que lo ofrendas, entonces ya esa comida ya ofrendada se llama prasad y se dice que es la misericordia de Dios. Nada más quería recalcar eso porque no todos han probado prasad o no han estado con nosotros. Claro. Entonces dice, para aquel que se encuentra satisfecho de ese modo en el estado de conciencia de Krishna, dejan de existir las tres clases de sufrimientos de la existencia material con la conciencia así de satisfecha. La inteligencia de uno pronto queda bien establecida. Súper. Sí. ¿El 66 también? El 66 también. Dice, aquel que no está relacionado con el Supremo mediante el estado de conciencia de Krishna no puede tener ni inteligencia trascendental ni una mente estable, sin lo cual no hay posibilidad de encontrar la paz. ¿Y cómo puede haber felicidad alguna sin paz? Aquí empieza lo bueno. O sea, sin paz no hay posibilidad de que se pueda encontrar la felicidad. Krishna hace una pregunta retórica, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Dice, no, en realidad no es posible encontrar felicidad si primero no se encuentra la paz. Y para encontrar la paz,
uno necesita, Krishna recomienda aquí una y otra vez la palabra buddhi, el raciocinio, la comprensión, el esforzarse por entender. La inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, exactamente. Hay otro verso también muy interesante al respecto de la felicidad, que es en el capítulo 5, si quieres por ahí. Podemos irnos al capítulo 5, es el texto, capítulo 5, texto 12 y luego el texto 21. Son muy, muy interesantes. Oye, y es con... 5:12 dice, el alma firmemente consagrada logra una paz inmaculada porque me ofrece los resultados de todas las actividades, mientras que una persona que no está unida a lo divino, que codicia los frutos de su labor, se enreda. Y luego, ¿cuál dijiste? ¿El 21? El 21. Una persona así deliberada no se ve atraída al placer material de los sentidos, sino que más bien siempre está en trance, disfrutando del placer interno. De ese modo, la persona autorrealizada disfruta de una felicidad ilimitada, ya que se concentra en el Supremo. Ay, aquí están justo los dos conceptos. Sí, se juntan, se van juntando. Es muy interesante cómo Krishna lo va manejando y al final te da todo así, como esto. Pero fíjate, por ejemplo, placer habla de dos tipos de placer, el placer material de los sentidos y el placer interno. Exactamente. De hecho, la palabra en sánscrito, si te vas al sánscrito, si quieres métete por favor al sánscrito y podemos analizar el sánscrito y es muy interesante porque dicen aquí, Bhajya Sparsheshu, en el placer externo de los sentidos, asaktatma, aquel que no está pegado. Una persona que no está pegada al placer que da lo externo. Todo el contacto con lo externo, los 5 sentidos, los 10 sentidos, de hecho, porque también a veces da placer también el hecho de hacer algo, el hecho de ir a alguna parte, de moverse externamente hablando, también a veces da placer, no quiero ir a tal lugar, y uno piensa que va a ser feliz. Cuando llegue a tal lugar voy a ser feliz, cuando llegue acá, ¿no? También la mente también tiene esa idea, ¿no? De cuando yo tenga una casa es como que llegar a algún lugar, cuando yo tenga algo externo, yo voy a ser feliz. Y Krishna dice, cuando uno está desapegado de eso, ¿no? Vindati, ¿no? Atmani, y disfruta el ser, disfruta solamente internamente, solamente disfruta de su, que aquí es lo complicado, lo que decía hace un momento, ¿no? Realmente, ¿cómo podemos saber quién soy? ¿Cómo puedo yo disfrutar en mí si no sé quién soy todavía? Entonces es un proceso muy interesante porque es descubrir tu identidad trascendental, eterna, llena de conocimiento, llena de bienaventuranza. ¿Okay? Y entonces, Atmani Yatsukam, uno puede disfrutar en sí mismo. Fíjate, Atmani, acá en la traducción dice disfrutando del placer interno y acá dice Atmani, en el ser. Ajá. No, Sí, por eso quería que lo abrieras, porque Prabhupada a veces en la traducción pone otro concepto y en palabra por palabra pone un concepto diferente que enriquece todavía más, ¿no? O sea, para que hile la idea, se traduce lo traduce Prabhupada de una manera, pero el concepto en sí, por sí mismo, es muy significativo, ¿no? O sea, sí hay más amplitud cuando tú ves disfrutando del ser, ¿no? Sí, en las palabras de disfrutar también dice Vindati y Ashnute. Vindati supongo que es como esta, pero aquí ¿cuál sería? Vindati, ¿qué sería? El disfrute. ¿Cuál sería la diferencia entre Vindati y Ashnute? ¿Dónde está? La cuestión es que Vindati, bueno, así rápidamente, Vindati viene de Veda también, de una visión particular, ¿no? De ver el ser. Vindati es como un placer de ver, percibir Atmani. Vindati Atmani, ¿no? De percibir al ser, ¿no? Entonces, de cierta manera, es como un disfrute o una experiencia de ver el ser, ¿no? Y la palabra es felicidad, ¿no? Disfruta de felicidad. Es como Vindati se refiere también, es como una experiencia particular de los sentidos trascendentales que se ve el ser a sí mismo y entonces experimenta Sukham, la que está aquí, Sukham,
felicidad, ¿no? Entonces ahí disfruta felicidad o experimenta felicidad. Y Ashnute, Es que se parecen, ¿no? ¿eh? Porque dice, disfruta de una felicidad ilimitada, Ashnute, y disfruta del placer interno, Vindati. Ajá. Disfrutando del placer, disfrutando o experimentando el placer en el ser, entonces él, Ashnute, disfruta una felicidad ilimitada que no se acaba y que de hecho es importante porque la felicidad trascendental no es algo que se termine, sino siempre va en constante crecimiento. Sí, es que la diferencia es sutil en realidad, no es una diferencia tan marcada entre el placer interno y la felicidad ilimitada. Sí, no hay mucha diferencia. Pero sí hay mucha diferencia en la experiencia de lo externo. Ahí sí. 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 Bueno, qué buena cosa, la terminamos muy bien. Me gustó mucho que nos propusieras estos textos, están muy bonitos. Están Sí. muy como para tenerlos en mente, hay que tomar nota y tratar de recordarlos siempre. Sí, yo les recomiendo realmente estudiarlos, revisarlos, memorizarlos, y Krishna y no alcanza a captar mucha información que por lo general, por nuestras distracciones, por nuestros apegos de los sentidos, nuestros conceptos particulares que ya tenemos, es difícil llegar a captar de primera instancia. Pero si uno se enfoca realmente en tratar de entender lo que Krishna quiere decir, de entender la instrucción para llevarla a cabo, wow, es muy, muy interesante. Y bueno, entonces tomen nota del capítulo 2, los últimos versos y los versos del 64 al 66, y del capítulo 5, el 12 y el 21. Anótenlos y traten de recordarlos, analizarlos, introspectarlos, y si pueden memorizarlos, repetirlos, recordarlos siempre en cualquier circunstancia. Eso nos va a ayudar muchísimo. Bueno, a ustedes y a Dios. A ustedes y su relación con Dios. Muchas gracias, Rivas. Qué bonito. No, un Y placer. para las próximas clases grupales vamos a anunciarles cuando vaya a ser clase grupal, pero para que se den el tiempito de abrir sus cámaras, micrófonos y podamos tener una conversación entre todos. Todos abran sus micrófonos, cámaras, y así se va a hacer más rica todavía la conversación entre todos. ¿Cuándo es? La siguiente sería el próximo domingo, de este domingo al otro. Sería como clase grupal. Mañana le tocaba a Nimai, pero me pidió, me la cambió. ¿Te la cambió? Entonces mañana te toca otra vez. Sí, Ya, pues si quieres la volvemos a hacer así grupal, como tú quieras. la hacemos grupal. Les aviso. A mí me encantaría que le hiciéramos grupal. ¿No? Ya. Sí, vayan. Vean los versos del 30 al 34 del capítulo 11 y traten todos de hacer un esfuerzo. Capítulo 11, versos 30 al 34, para que todos aporten. Sí, para que traigan sus preguntas o sus comentarios. Sí. Vamos a... ¿Es también de Varna Ashram, Alaksha? No, bueno, estamos viendo el capítulo, este capítulo que habla de la entrada de Krishna a Dwarka. Es el capítulo número 11. ¿Qué versos son? Del 30. 30 al 30 y del 30 al 34. Son poquitos, son 4 versitos versos. En la tardecita que se sienten a descansar, se pueden tomar el tiempo para leer un poquito. ¿Sí saben, Lourdes y no sé, los demás, sí saben en dónde ver el Veda Base, dónde ver estos versos? Se los mando ahorita en el grupo para que lo tengas y sepas dónde puedas leer estos textos que leemos aquí, los puedes leer en internet.
Ah, también Nikki. Ah, Nikki, no te tengo en ninguno de los grupos, no sé. Muchas gracias, Alaxia. ¿Quién tiene contacto contigo para que te pueda pasar? A ver, les copio aquí de todas maneras el... Pero si quieres que Nikki que te... Ah, mira, Luis Serrano invitó a Nikki, que Luis la contacte y le enseñe. Ah, ok, Luis, si quieres puedes incluir a Nikki en el grupo de encuentro matutino, también para cuando, digo, no somos de estar chateando todo el día, pero para que recibas alguna información, invitaciones, mira, aquí te pongo el link, ahí les pongo el link, y bueno. Son los versos 30 al 34. Perfecto. Entonces mañana nos vemos. Tráiganse sus preguntas. No dejen de asistir a las 8 de la mañana para esta charla. Y a las 7 de la mañana empezamos a meditar. Quienes gusten se pueden ir incluso desde las 6 de la mañana. Los que ya tengan más callo. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Abrazos por allá. Gina, Muchas Lourdes. gracias. Tengan un excelente día. Pasen bonito. Muchas gracias. No, muchas gracias, Susi. Besitos. Y hermoso día. Bye. Bye.